Pérdida de vuelos, retrasos, cancelaciones, pérdida de maletas. Hay miles de situaciones imprevistas que pueden ocurrir en un aeropuerto y hoy estoy aquí para explicarte cuáles son y qué hacer si algún día te encuentras en alguna de ellas. Piensa que tú estás pagando por un servicio y como usuario debes saber cuáles son tus derechos si el servicio no es ofrecido tal como contrataste. Y quédate hasta el final porque te explicaré las situaciones ilegales que podemos cometer por pura ignorancia en el aeropuerto o en un viaje en avión. Así que suscríbanse, abróchense el cinturón de seguridad porque despegamos. Llegar tarde al aeropuerto. Lo primero que te puede pasar es que llegues tan justo de tiempo que ya no te permitan subir al avión. Los mostradores de facturación, es decir, donde te dan el billete y tú dejas las maletas, abren como mínimo 2 horas antes del vuelo y cierran entre 40 y 75 minutos antes de la salida programada del vuelo, aunque esto puede variar dependiendo de la aerolínea y el destino del vuelo. Para no encontrarte con el mostrador de facturación cerrado, te recomiendo que calcules la distancia al aeropuerto, el tiempo estimado y las horas punta para llegar, porque puede haber atascos, incidencias en el transporte público, lluvia. También te recomiendo hacer el check-in online. Esto significa que haces el trámite horas antes desde tu casa en lugar de hacerlo en los mostradores de facturación. Si lo haces y no tienes maletas que facturar, podrás pasar directamente a la cola de seguridad y acortarás tiempo. Pero si necesitas facturar la maleta, sí o sí deberás pasar por el mostrador. En el control de seguridad tardarás aproximadamente unos 30 minutos. Y si viajas fuera de tu país, añade un tiempo extra para pasar el control de migración. Por este motivo, la recomendación de las aerolíneas es estar en el aeropuerto mínimo 3 horas antes para vuelos internacionales y 2 horas para vuelos nacionales. Debes estar en la puerta de embarque, es decir, en la entrada del avión, aproximadamente 40 minutos antes de la salida del vuelo, tal como se indica en la tarjeta de embarque. Es tentador quedarse recorriendo las tiendas o comiendo en un restaurante, pero ten en cuenta que las aerolíneas cierran la puerta del avión entre 45 a 20 minutos antes de la salida. Si llegas más tarde, no te van a permitir entrar por mucho que insistas. Y si tienes una maleta facturada, la sacarán del avión y te la dejarán en tierra. Si es inevitable y has llegado tarde al aeropuerto, tengo que decirte que la aerolínea no tiene obligación de reubicarte en el siguiente vuelo gratuitamente o hacerte un reembolso, porque es responsabilidad del viajero llegar a la hora. Pero sí existe una regla que no está escrita, que ellos denominan la regla de la rueda pinchada, por la que en el caso de que hayas tenido un atasco importante, un accidente en el camino o un retraso del transporte público que te lleva al aeropuerto, pueden recolocarte en otro vuelo sin coste adicional. Aunque tú sepas que llegas tarde, lo que tienes que hacer es ir al aeropuerto lo antes posible con la documentación o fotos de lo que te ha sucedido y preguntar qué opciones ofrece la aerolínea. Recuerda que la aerolínea sobre el papel no tiene ninguna obligación de reubicarte o reembolsarte el billete. Sé que es un momento de estrés y tensión, pero intenta mantener la calma porque si llegas enfadado y hablando mal, el personal de la aerolínea no se esforzará en ayudarte. En cambio, si eres amable y educado, es muy probable que hagan todo lo posible para reubicarte sin coste. Y si el retraso se debe a tu propia negligencia, probablemente tengas que hacerte cargo de los costos adicionales. En esta situación es importante que revises las políticas de la aerolínea y verifiques si tu seguro de viaje, si lo has contratado, cubre los gastos adicionales asociados a la pérdida del vuelo.
Llegar tarde a la conexión. Imagina que debes tomar 2 o más vuelos conectados. Si un vuelo sale con retraso, provoca la pérdida de conexión de otros vuelos y entonces deberás reclamar a la aerolínea siempre y cuando todos los vuelos pertenezcan a una sola reserva. Es decir, que el itinerario completo de tu viaje debes contratarlo con la misma aerolínea y comprarlo en el mismo momento. Las aerolíneas hacen acuerdos entre ellas para cubrir destinos que no ofrecen. Pero no te preocupes, mientras la reserva sea solo una, cada vuelo puede ser de una aerolínea diferente, no pasa nada. En este caso, la reclamación debe realizarse a la compañía a la que contrataste el viaje, que es la responsable de ofrecer un vuelo alternativo y del pago de la compensación si procede. Esto es lo que me pasó a mí en mi vuelo de Barcelona a Laos, que es donde vivía en aquel momento. Yo contraté el viaje completo con Emirates y el vuelo era Barcelona-Dubái y Dubái-Bangkok con Emirates y después Bangkok-Vientiane con Bangkok Airways. Cuando llegué a Dubái habían cerrado el espacio aéreo por un incendio en la pista, por lo cual perdí los 2 vuelos siguientes y fue un tremendo caos, pero como mi reserva era una y había comprado el viaje a una sola aerolínea, Emirates, pues esta se encargó de darme alojamiento tanto en Dubái como en Bangkok y de gestionar el cambio de billetes. Y recuerda que si has contratado un servicio de seguro de viaje, no te olvides verificar si incluye cobertura por pérdida de vuelo debido a retrasos o situaciones imprevistas. Si quieres saber qué seguro de viaje elegir, te dejo un vídeo donde te lo explico al detalle. Retrasos y cancelaciones de la aerolínea o del aeropuerto. ¿Cuándo sucede y cómo reclamar nuestros derechos? Un avión puede tener un retraso en su salida por muchos motivos. Puede ser por la misma aerolínea, porque tenga una incidencia con la tripulación, por ejemplo, que el piloto se haya puesto enfermo y busquen o esperen el reemplazo, la desinfección y limpieza del avión, el proceso de carga de equipaje o por alguna incidencia encontrada después de hacer la revisión rutinaria del avión. Por ejemplo, en uno de mis viajes el vuelo se retrasó 45 minutos porque detectaron un pinchazo en una de las ruedas del avión. La verdad que fue súper curioso. También el retraso en el vuelo de llegada. Imagínate que el vuelo llega al aeropuerto con retraso, por lo tanto afecta al vuelo de salida. Puede ser por el clima, por tormentas fuertes, huracanes, ventiscas, erupciones volcánicas, por el volumen de tráfico aéreo del aeropuerto, huelgas del personal, averías en la pista. Pero bueno, cuando sucede una de estas situaciones, ¿quién se responsabiliza del retraso o la cancelación? Pues bien, hay 2 normas internacionales que protegen al viajero. La primera es el Reglamento Europeo 261/2004, que aplica cuando la aerolínea es europea o el avión despega desde un país europeo, aunque la aerolínea no sea europea. Y el segundo es el Convenio de Montreal, que aplica cuando la aerolínea no es europea ni despega de un país europeo. Te dejo el enlace abajo donde te informa de cuáles son tus derechos en el caso de que tengas un vuelo de Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Asia, África u Oceanía. En este vídeo me voy a centrar en los vuelos de la Unión Europea. De acuerdo al reglamento 261/2004, todo lo que se considere una circunstancia extraordinaria exime a las aerolíneas de cualquier responsabilidad, porque dichas circunstancias no pueden ser controladas ni evitadas por una compañía aérea. Pero, ¿qué es una circunstancia extraordinaria? Pues vamos a verlo situación por situación y además te explico qué hacer en cada caso. De acuerdo al reglamento, los casos pueden considerarse como circunstancias extraordinarias cuando son incidentes relacionados con
la inestabilidad política en el país de origen o de destino, por ejemplo, como un conflicto armado. Riesgos para la seguridad, por ejemplo, la colisión entre una aeronave, puede ser también, por ejemplo, el cierre del aeropuerto o el espacio aéreo. Deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo. Las únicas averías en este caso que pueden considerarse como extraordinarias son las averías debidas a los impactos de los pájaros en pista o a las detectadas por el fabricante del avión y que afecta a toda la flota de aeronaves. También pueden ser condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo. Las condiciones climatológicas extremas como la nieve, tormenta, lluvia helada o niebla eximen a las compañías aéreas del pago de indemnización. Cuando ocurre una catástrofe natural como un terremoto o las cenizas de un volcán, también se habla de fuerza mayor. El tránsito aéreo se ve afectado y en ocasiones es necesario retrasar o cancelar ciertos vuelos. Las condiciones climáticas extremas se consideran como circunstancias extraordinarias y sí liberan a las aerolíneas de la obligación de pagar compensación a los pasajeros. Pero, de todas maneras, si te encuentras en una situación así, yo te recomiendo que primero exijas los servicios básicos en el aeropuerto, como por ejemplo, pues la comida, un aperitivo y bebidas. También pregunta a la aerolínea el motivo oficial del retraso. ¿Por qué? Porque muchas compañías aéreas utilizan fraudulentamente la excusa del mal tiempo para justificar retrasos o cancelaciones de sus vuelos y no pagar compensación. Si los aviones de otras compañías despegan con total normalidad mientras que el tuyo permanece ahí en tierra, pues eso significa que el retraso no es debido al mal tiempo. También se considera situación extraordinaria a las huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, aunque si es verdad que el reglamento así lo menciona como circunstancia excepcional, existe una sentencia donde determina que las huelgas del personal propio de la compañía no pueden considerarse como circunstancias extraordinarias. Y continuamos con la denegación de embarque, porque sí, pueden denegarte el acceso al avión y por lo tanto no viajar por razones de salud, de seguridad, por ejemplo, pues ir en estado de embriaguez o presentación de documentación de viaje inadecuados. Aunque también hay un motivo de denegación de embarque bastante polémico que es el overbooking. El overbooking es básicamente cuando la aerolínea vende más billetes que asientos y una o varias personas no pueden subir al avión porque su asiento ya está ocupado. Es una estrategia que utilizan pues las aerolíneas, incluso algunos hoteles, para vender más billetes de los que realmente disponen en un vuelo. Esto se hace con la suposición de que pues algún pasajero no se va a presentar. Cuando hay overbooking, la compañía pide voluntarios entre los pasajeros para no volar en dicho vuelo. Y en compensación, la aerolínea ofrece una compensación económica, además de alojamiento y reubicación en otro vuelo. Pero si no hay voluntarios y te toca quedarte sin asiento, exige tus derechos. El derecho a comida, a alojamiento, a reprogramación de tu vuelo y una compensación económica por los daños ocasionados. Te voy a dejar el link abajo para que tengas más información al respecto. En caso de retraso o cancelación del vuelo por motivos de la aerolínea, tienes derecho a recibir una compensación de hasta 600 euros por daños y perjuicios. Es por ley y además te lo cuento por experiencia, porque a mí me ha pasado. Si quieres que te explique al detalle cómo hacer la reclamación tú directamente sin intermediarios que te quitan parte del dinero, escribe en los comentarios compensación y me pongo en ello. Pérdida de pertenencias. No hay nada peor que estar en la cinta de equipajes y ver cómo todas las maletas van saliendo menos la tuya. Tanto en caso de pérdida como robo, deterioro o retraso en la entrega, la aerolínea es la responsable y debe hacerse cargo de cualquier
incidencia causada con tu equipaje. Aquí te doy 4 consejos prácticos. Primero es que no pongas nada de valor en la maleta facturada, como dinero en efectivo o joyas, porque en caso de pérdida puedes reclamar su importe, pero es muy complicado poder demostrar que efectivamente eso estaba dentro de tu maleta y ha sido robado. También coloca un rastreador dentro de la maleta, un GPS, y así será más fácil localizarla. Te dejo un ejemplo en la descripción. Antes de facturar, haz una foto a la maleta porque eso te ayudará a ti y al personal del aeropuerto a identificarla e incluso podrá reportar cualquier daño. Y los seguros de viaje incluyen una compensación en caso de incidencia con tus pertenencias. ¿Y qué hacer si tu maleta no ha llegado? El primer paso es dirigirte a la ventanilla de tu compañía aérea. Debes explicarle lo que ha sucedido y solicitar el parte de irregularidad de equipaje, para lo que necesitarás tu billete y el número de facturación de tu maleta. Además del parte anterior, también debes realizar una reclamación ante la compañía aérea. A la hora de hacer la reclamación, debes tener en cuenta los plazos para hacerla efectiva. Daños en el equipaje son 7 días desde la recepción del equipaje. Retrasos 21 días desde el momento en el que debería haber aparecido. Y pérdida a partir del 21º día. Deja de considerarse maleta retrasada y pasa a considerarse perdida. Situaciones comprometidas que suceden por ignorancia. Bueno, la primera es el dinero en efectivo. Las regulaciones varían según el país, por lo que te aconsejo que investigues según tu viaje y conexiones. Pero en general puedo decirte que no hay un importe máximo de dinero en efectivo que tú puedas transportar. Lo que sí hay es la obligación de declararlo cuando lleves contigo un importe mayor a $10.000 americanos, euros o otra divisa equivalente, o bien su equivalente en activos fácilmente convertibles en moneda, como obligaciones, cheques de viaje o cheques bancarios al portador en cualquier divisa. Declararlo significa rellenar un formulario y contestar correctamente a las preguntas sobre la procedencia del dinero. Deberás presentarla tanto para la entrada como para la salida del territorio, independientemente del destino, en el Departamento de Aduanas, antes de pasar el control de seguridad. Para viajes interiores por España, deben declararse los medios de pago por importe igual o superior a $100.000, euros o, ya sabes, una moneda equivalente. Pero bueno, pues ojalá algún día tengamos este tipo de problemas, ¿verdad? En fin, que si alguna autoridad aduanera te pilla viajando con más de $10.000, euros o equivalente, sin el formulario debidamente cumplimentado, entonces procederán a la intervención total de los fondos transportados a su depósito y iniciarán un expediente sancionador. Además, es muy importante saber que las autoridades bancarias tienen la obligación de informar a las autoridades de todos los clientes que hayan retirado una cantidad en efectivo mayor a 10.000 euros, dólares o moneda equivalente. La multa por el incumplimiento de la declaración puede oscilar entre 600 euros hasta el 50% del valor de los medios de pago, además de una amonestación. Pecar de buena persona. Sí, te recomiendo que nunca aceptes llevar pertenencias de terceras personas en tu maleta porque puedes convertirte en un traficante por ignorancia. Y esto te va a sonar un poco rudo, pero te recomiendo que no toques el equipaje de otras personas. Muchos traficantes utilizan esta técnica para pasar el equipaje como tuyo y te pueden meter en problemas. La excusa de solo estaba ayudando no te servirá de nada delante de las autoridades, y la verdad es que sabe mal porque pagan justos por pecadores, pero es mejor curarse en salud. Hablar con personas sobre tu viaje. Muchas veces entablamos conversación con gente desconocida y compartimos información, a nuestro parecer, pues inocente, pero la verdad que nos puede poner en peligro.
informar a desconocidos sobre pues si viajas solo o no, dónde vas, dónde te vas a alojar, pues puedes ponerte en peligro. Y yo te recomiendo que mejor seas discreto y hablar pues lo justo. ¿Qué llevar y qué no llevar como equipaje de mano? Es esencial saberlo para no llevarnos sorpresas que nos hagan tener que abandonar nuestra pertenencia en el control de seguridad. La regla general es que no está permitido ningún objeto punzante ni líquidos como agua, pero sí líquidos de higiene personal que vayan dentro de envases individuales con una capacidad máxima de 100 mililitros. En la descripción te dejo el link donde te informan al detalle de lo que está permitido y de lo que no. ¿Cómo reclamar? Si has tenido alguna incidencia en tu viaje y la responsabilidad fue de la aerolínea, tienes 5 años desde el momento que se produjo el viaje para reclamar. Y si quieres saber cómo hacerlo, recuerda, escribe en los comentarios compensación y te haré un vídeo al respecto. De mientras, te dejo el vídeo en el que te explico cómo viajar sin estrés. Así que nos vemos allí. Chao.